Hola, nuevamente le damos la bienvenida a nuestra cápsula de lengua y literatura para preparar nuestra anhelada prueba de transición universitaria. Esto, cierto, una iniciativa de la ilustre Municipalidad de Talca y del Departamento de Educación. En esta oportunidad me encuentro nuevamente con el colega Franco Caballero, nuestro profesor de lenguaje, excelente profesor de lenguaje, que hoy día nos va a deleitar con su clase. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, Victoria. ¿Cómo estás tú? Muy bien también. Qué bueno. Díganos, adelántenos algo de la clase. Hoy día vamos a dejar los textos literarios atrás, vamos a dejar los niveles de comprensión lectora atrás para enfocarnos principalmente en los textos no literarios. Estos textos que finalmente nosotros estamos asociando a la parte de lengua dentro de lo que significa la asignatura lengua y literatura, y que estamos asociando también con un poco más los textos que hablan de la realidad, con cosas que ya están sucediendo y que son verdad. Hoy día por eso vamos a ver un ejemplo dentro de lo que es la noticia. Estos son textos expositivos. Vamos a comenzar a trabajar los textos no literarios con que comprenden dos grandes textos, que son los textos argumentativos y textos expositivos, y hoy día la clase la hacemos de los textos expositivos. Es por eso que está presentándose esa diapositiva ya ahí. Bueno, es importante mencionar que a pesar de que las clases anteriores nos apoyábamos, ¿cierto?, de textos literarios para aplicar estas habilidades por medio de estrategias, en esta oportunidad también lo vamos a hacer, pero dentro de textos no literarios, como muy bien mencionaste tú. Exactamente, buen alcance. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar por explicar, ¿cierto?, o recordar qué son los textos expositivos. Ya dimos un antecedente, ¿cierto?, que son textos no literarios. Así es, estamos dentro de los textos no literarios y ahora estamos dentro de los textos expositivos. Los textos expositivos tienen un gran texto regalón, el más llamativo, al que siempre acuden, y que es la noticia. Pero dentro de distintos tipos de textos nos vamos a enfocar hoy en algunas preguntas que van fundamentalmente acercándose al gran principio que tienen los textos expositivos, que es el de informar. Pero veamos aquí, para ir haciendo la aproximación, que tenemos una portada de un diario ficticio quizás, o puede haber sido un diario bien antiguo, pero regional, en el que se presentan noticias tan llamativas como este niño murciélago que se comienza a enamorar. Lo importante es que vamos asociando las portadas de los periódicos con los textos expositivos. Avancemos, por favor. Aquí ya tenemos un texto un poco más cercano, algo que quizás todos conocemos, que son los periódicos que circulan a diario entonces en los kioscos y ahora también mucho más de manera virtual. Pero aquí tenemos una noticia del año 2001, el aterrador ataque que sufrió Estados Unidos en las Torres Gemelas. Esto sucedió, esto fue un hecho, fue verdad. Es por eso que tenemos que asociar los textos expositivos con la realidad, a diferencia de los textos literarios que hablan de ficciones y de arte principalmente. Pero aquí estamos entonces avanzando y lo que vamos a hacer es conocer cómo funcionan estos textos expositivos. Perfecto. Mira, acá hay un desglose que nos puede servir mucho, ¿cierto? Este tipo de esquema es importante que los estudiantes ojalá puedan tenerlo de manera visual, rápida, en su contexto de estudio, ya sea en su pieza de estudio o quizás en un cuaderno, por ejemplo, como resumen. Está muy bueno ese material como apoyo al aprendizaje, ¿cierto? Así es, compañera, este es un texto, este es un mapa, por decirlo así, un mapa de los textos expositivos que es esencial poder conocerlo y tenerlo ahí presente. Este mapa nos dice y nos indica que existen textos expositivos que están dentro de los medios masivos de comunicación y otros que están fuera de los medios masivos de comunicación. De los que están fuera conocemos el informe, es decir, no corresponde a la sociabilidad ni a lo público, sino que corresponde al ejercicio privado que puede hacer cada persona con distintas labores que uno puede tener. Dentro de los informes, nosotros tenemos que considerar que el informe es un registro de algo que nosotros ya hayamos hecho antes. Hoy día nos vamos a enfocar en la regalona, que es la noticia, pero mencionemos igual todos los otros tipos de textos. Los que están dentro de los medios masivos de comunicación, entonces la mencionada ya noticia, la regalona. Luego el reportaje, la entrevista informativa, la reseña, y los otros que son ya que no ocupan menos palabras y que tienen más recursos no lingüísticos, como la infografía y el afiche, también están dentro de los textos expositivos. Perfecto, entonces como tú bien mencionas, hoy nos vamos a enfocar en la noticia.
Así es, el ejercicio práctico. Recuerden que estamos haciendo cápsulas de aplicación. Avanzamos entonces. Esto es lo clave, ¿eh? Los textos expositivos son para informar, no se nos puede olvidar. Lo tenemos que tener claro y por eso nosotros lo presentamos en grande. De hecho, Franco, disculpa que te interrumpa, pero este tipo de pregunta es muy habitual dentro de la prueba de transición, ¿cierto? Preguntar cuál es el propósito del texto, cuál es el propósito comunicativo. En este tipo de texto es importante que ustedes sepan el propósito de cada uno para que a la hora de enfrentarse a esos textos ya sepan que el propósito va a ser informar o exponer sobre un tema, ¿cierto? En particular. Pero es importante tener en consideración cuál es el propósito comunicativo de cada texto. Así es, tal cual, tú lo has dicho. Si las preguntas se repiten, o sea, hay muchas preguntas numerosas respecto a los textos expositivos y hay preguntas dentro de la PDT que dicen ¿cuál es el propósito de los textos? Si usted identifica entonces que hay un texto que es una noticia, ya sepa entonces tener una pregunta ganada ahí si es que aparece esa alternativa de que la noticia, su propósito es informar. Por eso, Franco, también es importante que nosotros conozcamos desde la estructura de los tipos de texto, ya para que nosotros visualmente, como tú muy bien lo mencionabas, nos enfrentamos al texto y inmediatamente identificamos, no sé, porque tiene el titular, ¿cierto? Por cómo se presentan los párrafos, que es una noticia. Eso nos va a ayudar, enormemente a todo lo que tenga que ver con las preguntas, ¿cierto? Desde el propósito, etcétera. Así es. Veamos entonces ahora en profundidad cada uno de ellos. Vamos a concentrarnos hoy solamente en lo que es la noticia. La noticia siempre trata un tema actual y de interés público. Nosotros no podemos presentar una noticia que a lo mejor solamente le interesa a algunos. Siempre también tiende a ser breve. La noticia breve, es rápida, es fresca. Responde a preguntas clave como al qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Preguntas que cualquier periodista sabe y se las sabe muy bien de memoria. Tiene una estructura piramidal invertida. Esto quiere decir que va desde lo más general hacia lo más específico. Lo más general viene en grande con su titular y poco a poco va bajando hacia lo específico. La estructura clásica y esencial de la noticia es el epígrafe, que nos enuncia más o menos de qué se va a tratar lo que viene más adelante. El titular, que es justamente esta parte general donde se anuncia lo más llamativo. Luego la bajada de título, donde hay una especie de explicación respecto de lo que está sucediendo con esta noticia. Un LED o entradilla que va al inicio del cuerpo, es decir, de la parte del desarrollo de la noticia. Y por supuesto el cuerpo, que es el desarrollo en sí, ahí donde ya se conoce la noticia y todo lo que sucedió con ella. A veces lleva firma, casi pocas veces lleva firma, porque la noticia lo que importa es que dentro de la plataforma, dentro del medio en el que se está presentando, las personas puedan informarse. A diferencia del reportaje, que sí puede llevar firma porque eso requiere un trabajo de investigación, hay un mayor trabajo de parte del periodista o de la persona que lo está haciendo. En el caso de la noticia es la mayoría de las veces sin firma. Y puede incluir, por supuesto, imágenes o infografías. Perfecto. La otra, bueno, son el reportaje, la entrevista informativa, la reseña, la infografía y el afiche, que podríamos verlas más adelante. Pero hoy vamos a la noticia, así que vamos inmediatamente al ejercicio del día de hoy. Entonces, vamos a trabajar con este texto que aparece aquí, que es una noticia, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque principalmente si vemos al final dice el Mercurio, 7 de abril del 2007, bueno, inmediatamente reconocemos una noticia. El epígrafe dice, Latinoamérica ante el nuevo informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. El titular, región padecería hambruna y enfermedades. Vamos al desarrollo y el cuerpo. El reporte presentado por el presidente del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Rajendra Pachauri, alertó de consecuencias negativas sobre miles de millones de personas en todos los continentes por el calentamiento global, hambrunas, sequías, inundaciones, enfermedades y migraciones. Asimismo, el alza de unos 2 grados centígrados en este siglo supondrá la extinción del 30% de las especies. Los países menos preparados para los cambios serán los más pobres, pese a que los mayores contaminantes son los más ricos. En este marco, América Latina se verá seriamente afectada por tales padecimientos. Para el año 2050, la mitad de las tierras agrícolas se verán afectadas, afirma el reporte, con un grado elevado de certeza, exponiendo a decenas de millones de personas
al hambre y a entre 60 millones y 150 millones a padecer la reducción de los recursos de agua, hasta 400 millones en el 2080. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales, lluvias torrenciales en Venezuela, inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, tempestades de granizo en Bolivia y una temporada récord de ciclones en el Caribe. Extracto del Mercurio, 7 de abril del año 2007. Da para conversar acerca de lo que está sucediendo en la noticia, pero nos vamos a quedar con lo que nos convoca, las preguntas tipo PDT. Perfecto. Vamos a la pregunta entonces, vamos a la primera. América Latina se verá seriamente afectada por los padecimientos. La oración anterior, ¿cierto? La que acabo de leer, empleada en el fragmento, implica que América Latina A. Tendrá importantes cambios sociopolíticos en un futuro próximo. B. Se verá profundamente transformada por las sequías. C. Experimentará aumentos drásticos en la temperatura en algunos países. D. Sufrirá severos efectos debido al cambio climático. E. Deberá preocuparse principalmente por los más pobres. Bien, aquí vamos inmediatamente, nosotros podemos identificar ya que es una pregunta de interpretación. Nosotros leemos la noticia y tenemos que tratar de entender entonces con otras palabras qué es lo que está diciendo. Acá nos hace referencia a una frase puntual dentro de esta noticia. América Latina se verá seriamente afectada por los padecimientos. Cuando nosotros hacemos la aproximación a la alternativa, ya nos podemos ir dando cuenta de que hay algunas que a lo mejor están bastante alejadas de lo que significa esta frase. Primero, la primera alternativa dice, ¿tendrá importantes cambios sociopolíticos en un futuro? No, no estamos hablando de ti, sociopolítico, muchas gracias, no estamos hablando de eso. ¿Se verá profundamente transformada por las sequías? Puede ser, la podemos dejar hasta ahí. No sabemos si es tan específico. No sabemos si es tan específico, muy bien. Nosotros cuando tenemos que responder preguntas alternativas, vamos en un progreso, vamos avanzando poco a poco. Por tanto, esta la dejamos ahí. ¿Experimentará cambios drásticos en la temperatura en algunos países? También podría ser, la podríamos dejar, dejémosla por mientras. ¿Sufrirá severos efectos debido al cambio climático? Y aquí ya nos encontramos con una alternativa que quizás nos está calzando mejor con la frase de arriba. Y luego, ¿deberá preocuparse principalmente por los más pobres? Sigue siendo muy específico. Recuerden, la alternativa correcta es la más determinante. Y si hay alguna alternativa que puede acoger a las otras, entonces esa alternativa tiene que ser la más certera. De las que encontramos aquí, hay algunas que son muy específicas y hay otras alternativas. Hay una alternativa que puede comprender a las otras, que la puede acoger, la engloba, y esa termina siendo nuestra respuesta correcta. Esa tenemos que identificar. Si me preguntas a mí, Franco, yo eliminaría la D, que se verá profundamente transformado por las sequías, por lo que te comentaba que era muy específica, ¿cierto? El cambio climático no solamente trae la sequía, sino que también otro tipo de problemáticas, ¿ya? Y también yo sacaría la E, deberá preocuparse principalmente por los más pobres, porque también considero que es muy específica en relación a lo que se plantea en la pregunta, ¿cierto? Que es América Latina. Jueguese la compañera. ¿Quieres que te diga yo la alternativa? La D de dedo. La D. Sí. Muy bien, muy bien. Te había entendido mal. Cuando dijiste al principio, yo eliminaría la D. Escuché, yo dije, está eliminando la respuesta correcta. Siempre pasa eso cuando estamos haciendo ejercicio con los niños, no sé si te pasa a ti con los estudiantes, sí, que uno dice la D, no, la D o la B, ¿cierto? Se produce esa confusión y uno dice la D de barco, la D de dedo. En este caso yo me inclino por la D de dedo. Perfecto, compañera, muy bien. Ahí está la respuesta correcta. Acertadísima, ahí todos los aplausos. Justamente, sufrirá severos efectos debido al cambio climático. América Latina se verá seriamente afectada por los padecimientos. Calza entonces y es una alternativa que puede englobar a las otras. Veamos la siguiente. Dice, el fragmento leído es una noticia porque acá es importante tener conocimiento previo entonces de lo que es una noticia, ¿cierto? Como género, ¿cierto? Su estructura, como decíamos anteriormente, su propósito y todo lo que tú mencionaste cuando contextualizamos este género, ¿cierto? Así es, y por eso nuestros estudiantes ya están preparadísimos y preparadísimas para poder responder una pregunta como esta. Una pregunta finalmente que podríamos decir es de contenido, como tú bien dices. Perfecto. Porque hay que responder porque es una noticia lo que acabamos de leer. Vamos a la alternativa.
A. Entrega información sobre las consecuencias de un fenómeno. B. Cita datos estadísticos sobre acontecimientos recientes. C. Describe en forma ampliada los resultados de un estudio. D. Explica detalladamente los alcances de un reportaje científico. Y la última, la E, ejemplifica el impacto de un proceso ambiental y ecológico. Muy bien, esta debería ser una pregunta ganada, como ya lo dijimos anteriormente, porque aquí estamos hablando de cuál es el propósito de la noticia y tenemos que saberlo. Cuando veamos un texto que es una noticia y nos preguntan cuál es su propósito, tiene que estar ligado necesariamente a la entrega de información. Por tanto, aquí ya lo podemos ver en la primera alternativa. Entrega información sobre las consecuencias de un fenómeno. Inmediatamente yo digo ya, aquí está la respuesta correcta. Leamos igual las siguientes. Cita datos estadísticos sobre acontecimientos recientes, muy específico, es algo complementario, podríamos decir incluso. Describe en forma ampliada los resultados de un estudio, sí, también lo hace, pero también sigue siendo complementario. Explica detalladamente los alcances de un reporte científico, también, sí, explica, la noticia explica. Y ejemplifica el impacto de un proceso ambiental y ecológico, por supuesto, todas ellas lo hacen. Todas estas alternativas entonces son complementarias las cuatro siguientes. ¿Por qué? Porque hay una gran determinante, hay una gran asertiva, que es la que entrega información. La noticia y su propósito es entregar información. Así que si aparece una pregunta así en la PDT, al tiro es una pregunta ganada. Hay un puntaje ya ganado. Entrega información sobre las consecuencias de un fenómeno. Alternativa A. Es muy importante, Franco, todo lo que tú señalas, saber siempre que si aparece la alternativa, entrega información, está la alternativa que pudiese ser, ¿cierto? ¿Cuál podría ser un distractor, por ejemplo, si entrega información sobre un tema que no tiene nada que ver con lo que exponía la noticia? Ahí puede ser un distractor, ¿cierto? Eso también es importante que cuando nosotros identifiquemos, ¿cierto?, el propósito de la noticia o por qué es un determinado género, también consideremos el ejemplo que se nos presentó. En este caso, ¿cierto?, la noticia que nosotros leímos tiene que ver con la consecuencia de un fenómeno que vendría siendo el cambio climático. Así es, justamente. Siempre hay un poquito de maldad a veces cuando se hacen instrumentos de evaluación y tratan de distraernos a nosotros para que no podamos alcanzar la respuesta correcta. Pero justamente como tú bien lo has dicho, hay que estar bien alerta. Recuerden que cuando respondemos preguntas, sobre todo como el calibre que tiene la PDT, tenemos que estar alerta, bien atento y bien concentrado a cada palabra que se está diciendo aquí. Para eso nos estamos ejercitando, para estar siempre conscientes de todo lo que leemos. Perfecto, Franco. Muy buena la noticia que trajiste, ¿cierto? Muy atingente, a pesar de que era del 2007. Lamentablemente, el tema del cambio climático sigue hasta nuestros días e incluso ha empeorado, ¿cierto? Así que muchas gracias por traernos esta clase y te dejo para tu mensaje final, por favor. Por supuesto. Fuerza a los estudiantes, fuerza al término del primer semestre. Junio, julio es así. Cuando estamos terminando el primer semestre se nos van acumulando responsabilidades, vamos sintiendo el peso del año y sobre todo los que están en cuarto medio. Es un momento crucial, es un momento donde tenemos que sacar fuerzas desde todas partes para poder ir cumpliendo con nuestros deberes y ya vendrán las vacaciones de invierno. Así que tranquilos, tranquilas, sigan adelante, sigan fortaleciéndose y teniendo la seguridad de lo que han logrado hasta ahora. Por aquí tienen a sus profesores, estamos al servicio de ustedes, así que también un saludo para todos ellos. Bien, reitero y me sumo a tus saludos a cada uno de nuestros estudiantes que semana a semana, ¿verdad?, se conectan a las clases por su participación, motivación y por sus ganas, ¿cierto?, de aprender. Coincidimos todos los docentes en que el ambiente es realmente bueno y propicio para el aprendizaje, así que un gran abrazo para cada uno de ustedes, también para los colegas, ¿cierto? Por supuesto. Y bien, nos vemos entonces en nuestra próxima cápsula. Que estén súper bien y muchas gracias por sintonizarnos. Chao. Chao, chao.